Hola, hola, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Mi nombre es Sofía Certuche y quiero ponernos en este 2022 con el Salmo 31 en el que nosotros confiamos en el Señor, que el Señor sea nuestra roca, que nos dirija y que Él nos vaya llevando por lo que Él nos tiene planeados para este año. Así es que hoy, empezando el nuevo video, quiero invitarte, porque este es un video que me trae loca, que se llama el pan nuestro. Ese pan que nosotros a veces pensamos que el Señor nos habla del pan físico, que no nos falte en nuestra mesa, pero para nada. El Señor está hablando del pan que nosotros necesitamos para irnos fortaleciendo de su palabra. Así es que primero que nada quiero que nos ubiquemos en el tiempo y aquí te voy a invitar a que veamos que nosotros nos encontramos aquí. Hace más de 2000 años que el Señor nació y hace 2000 años más o menos que Él dio su vida por nosotros. Pero ¿qué pasó? 760 años antes de que el Señor viniera, había un profeta que se llamaba Miqueas. Y Miqueas vino a decirnos una profecía tremenda que quiero y te invito a que abras tu Biblia junto conmigo para que veamos en el capítulo 5 y en el versículo 1 lo que nos viene a decir. Así que en Miqueas nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña en todo el pueblo de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. ¡Wow! ¿Puedes creer eso? Hace 760 años antes de que naciera, ya Miqueas había dicho que en Belén nacería el Salvador. Y entonces vamos a ver cuando José y María se encontraban en Nazaret. María ya estaba con muchos meses de embarazo, que lo más lógico era que ellos no se movieran de ese lugar. Que le haya dicho a José: José, vamos a esperarnos a que nazca el Señor, nuestro hijo, para poder movernos. ¿Por qué? Porque había una orden de un censo. Y ahorita te voy a invitar a que veas en Lucas 2, que en el versículo 2, lo que vino a pasar. Entonces vamos a ver aquí en Lucas 2, ¿y qué nos dice? Que en esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Y este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. Y también José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María su esposa, que estaba embarazada. Y cuando estaba en Belén, le llegó el día en que debía tener a su hijo, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ningún lugar. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar esto que te estoy diciendo? Ellos sin saber el plan del Señor, pero el Señor, que tiene todo bajo control, sabía que debían moverse. Así que María y José fueron obedientes a ese dictamen que les estaban ordenando para moverse de ciudad, y así se cumplió la profecía de Miqueas, que decía que en Belén tenía que nacer el Salvador. Y algo importantísimo, que cuando nosotros nos vamos a la raíz hebrea, no te has de imaginar lo que encontramos. Que Belén significa casa de pan. Así que el Salvador nació siendo nuestro pan. Por eso decimos el pan nuestro. ¿Cuántas veces en la oración que Jesús le dio a los discípulos decimos: Señor, danos el pan nuestro de cada día? Aquí lo vemos, es una oración preciosa, pero el Señor en ningún momento, escúchalo bien,
no nos está avisando del pan en la mesa, no nos está avisando de un pan físico, nos está hablando del pan espiritual, y eso es algo que yo quiero que te emociones al saber que se vienen cumpliendo las profecías que el Señor dice. Y vamos a ver cómo en el desierto, cuando Moisés sale con todas las personas empiezan a enojarse con Moisés y le dicen, nos hubieras dejado en Egipto. Pero ¿qué pasó? Que el Señor oyó la oración de Moisés, y vamos a ver en Éxodo 16:8 qué es lo que le dice a Moisés. Te invito a que leas y abras tu Biblia para que vayas encontrando las cosas tan hermosas que nos dice el Señor, y vemos que dice: esa tarde Yahvé les dará carne para que coman, y por la mañana pan en abundancia. Y esa es la manera como les contestará, porque le han criticado a él y no a nosotros. ¡Wow! El Señor les dio el maná que caía del cielo y les decía que no podían guardar más de la que iban a necesitar, porque si no ese alimento que ellos guardaban como cosa de ansiedad, se les iba a podrir en la bolsa. Ellos solo podían coger lo que ellos necesitaban para el día. Así es que te puedes imaginar cómo el Señor tiene todo bajo su mano, porque realmente es un Dios todopoderoso. Después vemos que en el desierto, otra vez, el Señor Jesús, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, cuando el Señor le dice, Él es mi Hijo amado, Él siente en el espíritu la necesidad de irse al desierto 40 días y 40 noches sin comer, en oración, preparándose para esos 3 años y medio de ministerio en el que él iba a tener que hacer el trabajo de su padre. ¿Y qué fue lo que le dijo el tentador? Vamos a ver lo que le dice en Mateo 4:4. Te invito a que busques, y aquí nos vamos a encontrar qué dice el Señor. Le dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Volvemos a escuchar lo mismo. El Señor no está hablando del pan físico, y es algo que nosotros no podemos entender porque tenemos una mente finita. Cuando nosotros en lo espiritual estamos viendo cómo el Señor nos habla por medio de su palabra y nos alimenta y nos fortalece, podemos entender el gran amor que el Señor tiene para nosotros. Así es que después vamos a ver la multiplicación de los panes. ¿Ustedes se acuerdan? Eran 5 panes y 2 peces, y pudieron alimentar a más de 5,000 personas. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? El Señor bendijo esos 5 panes y esos 2 pescados, y pudieron alimentar a esas personas, porque ese pan se multiplicó y en su cuerpo lo sació de esa palabra del Señor. Imagínate que dejaban casa, dejaban trabajo, cargaban con lo alimento que podían hacer y caminaban kilómetros solo para escuchar la palabra del Señor. Imagínate qué sentirían ellos en el espíritu para poder dejar todo y estarse días sin regresar a su casa, solo para estar ahí en piedras, en el campo, escuchando que el Señor les hablaba. Yo me imagino y yo digo, wow, Señor, yo quisiera haber estado ahí sintiendo esa emoción de las palabras que Él decía directamente que salieran de su boca, con esa cara que tú le ves cuando nosotros vemos su rostro que nos ponen en la televisión, con esa paz, esa dulzura que el Señor nos transmite, su amor. Así es que te invito a que realmente quieras buscar de la palabra del Señor,
no soy la persona más adecuada o la persona que sabe más, pero sin embargo quiero que tú sientas también esa necesidad de encontrar al Señor y sobre todo en estos momentos en el que estamos viviendo ahorita tan difíciles. Y después nos vamos a encontrar en esta parte que el Señor nos habla que Él es el pan ácimo. El Señor vino a venir a ser Él el pan sin levadura. Porque ¿qué sabemos? Que el pan, la levadura, es algo, un organismo que entra en la masa y esa masa se empieza a corromper. Esa masa empieza a crecer y el Señor lo primero que nos dice es: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y aquí te voy a invitar a que veas en Marcos 7:7. Vamos a ver lo que nos va a decir el Señor. Marcos 7. Y nos dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si alguien se pone a predicar, no son más que mandatos de hombres. Su religión, pues, de nada sirve. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Y Jesús hizo este comentario: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, atiende a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre morirá. ¡Wow! El Señor nos está avisando que los sabios estaban mandando de boca en boca la tradición, pero esa tradición, pon mucha atención, estaba sobre la palabra del Señor. Porque acuérdate que la Biblia es la palabra del Señor. No puede haber mandatos ni tradiciones más fuertes y poderosas que la palabra del Señor. En ningún momento podemos corromper la palabra del Señor. El Señor y su palabra es ese pan ácimo, ese pan bendito que no tiene corrupción. Y tenemos que entender algo muy importante, que aquí nos está diciendo: mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Mientras tú no busques en la palabra del Señor, no te limites a lo que yo te diga en este video. Te invito a que tú busques. Ahorita en internet tú puedes poner, para sacar estos versículos, puedes poner: quiero saber versículos de la Biblia en el que puedo encontrar sobre los panes con levadura, y te van a salir. No necesitas saber todo, solo necesitas tener esa hambre de buscar y de corroborar que lo que diga la palabra es el mandato de ley. El Señor no vino a suplir la ley, vino a que la cumpliéramos. Nosotros no podemos brincarnos y que las tradiciones de los hombres sean más fuertes y poderosas que la palabra en ningún momento. Hay que tener mucha atención en eso. Y te invito a que busques en la palabra, no por lo que yo te diga, sino porque el Señor en estos momentos quiere que vayamos a hablarle a todas las personas de su evangelio. Hay algo muy importante. Tenemos que entender que todos los creyentes, todos los que sabemos que el Señor pagó por nuestros pecados, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que su sangre pagó por nosotros, nos vamos a ir al cielo. Pero hay algo importantísimo que está en juego aquí, y es que no tenemos por qué estar haciendo divisiones. Unos decían: soy de Pablo, y otros decían de Pedro. El Señor ahorita dice: no, ahorita lo que quiero es que vayas y busques a todas esas personas que no conocen del Señor, que no tienen ningún conocimiento, y que si el día de hoy, pon mucha atención, si el día de hoy esas personas se mueren, se van al infierno, y es por la eternidad. Eso es lo que está en juego ahorita. No es un momento de estar haciendo divisiones, es un momento de hablar del amor del Señor, que tantas personas no saben que el Señor vino y pagó, y que aunque hayan hecho las cosas más peores de su vida, en el momento en que se arrepienten y aceptan y sepan que el Señor dio su sangre por ellos, pueden irse al cielo cuando fallezcan. Así es que te invito a que tú sigas buscando, y no por lo que yo te diga.
te digo, puedes buscar en internet versículos de la Biblia que me hablan del amor del Señor y ahí puedes encontrar citas que tú las puedas buscar, que tú puedas corroborar, porque este libro, quiero que sepas que es un libro sellado. Este libro ya no se le puede poner ni quitar nada. Nadie le puede quitar ni una tilde ni una jota, porque todo se va a cumplir y está por cumplirse. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso y te sigo invitando a que busques en la Biblia, que sigas alimentándote de la palabra del Señor, que sepas que el Señor es nuestro pan. Literalmente, el Señor vino a darnos ese alimento que necesitamos diariamente. Mientras nosotros sigamos en esta tierra pensando que vamos a vivir aquí eternamente, no vamos a ver lo magnífico que tiene el Señor para nosotros allá en el cielo. Así es que me dio mucho gusto saludarte el día de hoy y te invito a que busques tú por ti mismo en la Biblia las cosas tan hermosas que tiene el Señor para ti. Buenas tardes.